Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a otra sesión de su materia de antropología social. El día de hoy voy a hablar acerca de un tema muy importante, ya que en nuestra actualidad se está viviendo constantemente en lo que es la escuela. Bueno, el bullying escolar. Sabemos que es una problemática que se está dando tiempo atrás con esto del bullying en las escuelas, el niño que molesta, el niño acosador, el niño violento, en la cual pues han surgido situaciones donde los niños que son bulleados llegan hasta el grado del suicidio. Entonces, vamos a ver primero qué es. Bueno, el bullying es una palabra inglesa que significa intimidación, es decir, hay un acosador y una víctima en el cual el acosador, el agresor, intimida a otra persona. Es decir, ¿cómo la va a intimidar o de qué manera? Golpeándolo, haciéndolo menos, diciéndole de cosas, groserías, pegándole inclusive. Entonces va a llevar a cabo esa intimidación entre lo que es la víctima. Se refiere a todas las actitudes agresivas, intencionadas y repetidas constantemente hacia una persona o varias personas. Sabemos que en la situación, dentro de las familias se viven situaciones de violencia, de drogadicción, de alcoholismo, donde a lo mejor el niño que es el agresor con sus compañeros, todo eso lo vive en casa. Es una frustración, temor, lo que es desesperación, ansiedad, donde el niño ve, esa es la forma en la que él ve que puede desahogarse de todos esos sentimientos que él tiene de acuerdo a lo que ve en casa. ¿Y qué hace? Pues toma la primera persona o la persona que él observa que es débil, a la que dice a lo mejor él no me va a hacer nada, se va a dejar hacer todo lo que yo le esté haciendo, no me va a pasar nada, lo va a tomar, lo va a agarrar y ya no lo va a soltar en el aspecto de que le va a estar moleste y moleste y moleste. Entonces el niño por medio de eso va a sacar esa frustración que tiene desde casa. ¿Por qué las personas ejercen el bullying? Imponen poder sobre otro mediante amenazas, insultos, agresiones y tenerlo bajo ese dominio, es decir, que sabe que al llegar al salón de clase, que sabe que al llegar afuera del receso, etcétera, el agresor va a estar ahí constantemente con esas amenazas, esos insultos, esas agresiones. Amenazas en cuanto al niño, el momento a lo mejor va a ser como muy gracioso o algo que dices, bueno, ¿no? Les quiten el desayuno, eso ya se maneja como si fuera un bullying, porque obviamente mediante amenazas, mediante agresiones, mediante insultos, al niño le quitan su desayuno para que esa persona que es el agresor pues pueda tener comida de sobra sin ningún problema, ¿no? También lo que es el dinero, el que les pasen las tareas, el que hagan cosas que ellos no quieren hacer, pero el agresor pues está intimidando, está obligando a hacer las cosas que la víctima no quiere. Entonces, por medio de este tipo de características es como se ejerce el bullying, lo que es el agresor hacia una víctima. Lo tiene bajo ese dominio, él es capaz de manipularlo de acuerdo a todas estas agresiones con tal de que a lo mejor la víctima diga, bueno, si yo hago lo que él me pide, ya va a estar todo tranquilo, porque si no lo hago me va a ir peor, ¿vale? Listo. Implica 3 componentes clave a la hora de que el agresor realiza o lleva a cabo lo que es el bullying. Número 1, desequilibrio de poder entre el acosador y la víctima, que es lo que les comentaba, ese desequilibrio emocional que hay en nuestros niños. Sabemos que ahorita también, chicas, ahí existen infinidad de juegos que no son aptos para niños, más sin en cambio son los que lo están jugando, tienen ese poder de tener una tablet, un celular, un dispositivo donde pueden llevar a cabo estos juegos que son violencia, que es matar gente, que es hacer daño a la gente. Entonces puede causar un desequilibrio. Como les comentaba, esos juegos que se están llevando a cabo no son para niños, son para personas ya grandes, mayores de edad, que ellos saben realmente ya si les afecta o no, más sin en cambio si son pequeños, pues obviamente ellos lo toman desapercibido y ellos se vuelven adictos a ese juego. Entonces, pues esas palabras claves para que un niño sea agredido y exista un agresor, pues debe de existir lo que es un desequilibrio emocional. La agresión se lleva a cabo entre un acosador, que es el niño que está molestando, golpeando, agrediendo a uno o a más compañeros o a más víctimas. El comportamiento es agresivo hacia una misma víctima, es como les comentaba, toman a una persona que creen que es débil y la hostigan, la intimidan de acuerdo a estas características que yo les acabo de mencionar, que son amenazas, insultos, agresiones.
Tipos de acoso escolar. No solamente, bueno, dentro de lo que es el bullying existen varios tipos. Y vemos que a lo mejor muchas veces el ponerles apodos a los compañeros, el que los demás nos estemos riendo, esto puede ser bullying, no es algo gracioso, porque como les comentaba, ese tipo de agresiones puede llegar a que la víctima se suicide. Bueno, los tipos son físico, verbal, psicológico y social. El físico se refiere a lo que son las agresiones directas en base a golpes, patadas, empujones, realmente el estar lastimando al compañero físicamente, como les comentaba, golpes, empujones, patadas, etc. El verbal, pues son esas humillaciones, insultos, mensajes ofensivos, que en la actualidad, como les comentaba, pues tenemos infinidad de redes sociales en las cuales mediante una red social se puede llevar lo que es el bullying, ya sea mensajes en lo que son las redes sociales, llamadas telefónicas, etcétera. Pero lo verbal son esas palabras ofensivas que el agresor hace a su víctima. Psicológicos, pues son las amenazas para provocar miedo y obligar a la víctima a que haga cosas que él no quiere hacer. Por ejemplo, el decir, bueno, si tú no me das mañana tu desayuno, mañana voy a venir y te voy a golpear hasta que te lastimes o te sangre la cabeza o X y Y, ¿no? Entonces, ese tipo de amenazas, pues obviamente sí van traumando a los niños que son esas víctimas, porque dicen, bueno, y si mañana no voy a ir a la escuela, empiezan a provocarse malestares que no existen para no poder ir a su escuela y que realmente lo que es el acosador no les haga daño. Y lo social, pues en lo social impiden a la víctima ser partícipe y también lo ignoran en su presencia. Es decir, a lo mejor en un salón de clases el niño que lleva a cabo lo que es el bullying, el acosador, ignora a esa persona o trata de que los demás realmente no la tomen en cuenta. Esa opinión que ese niño quiere dar no lo toman en cuenta. Entonces esos son los tipos de acoso escolar que existen y que como docentes se deben de dar cuenta o nos debemos de dar cuenta. Debe de haber un foquito rojo, porque muchas veces al que es inteligente o al que entrega sus trabajos siempre o al que es organizado, que es buen alumno, pues es al que le están realizando lo que es el bullying. Y un foco rojo o alerta es cuando a lo mejor el niño deja de ir a la escuela, ya no tiene interés por sus actividades escolares, no lleva tareas, no asiste, se aísla de sus compañeros, ya no es participativo. ¿Qué debemos hacer? Obviamente acercarnos con el niño, preguntar qué es lo que pasa, tratar de que él tenga esa confianza, esa seguridad de que nos comente qué es lo que está sucediendo dentro de lo que es su ambiente, para que el niño pueda decirnos. Debemos escuchar a la persona, hacerle ver que el realizar, o como se dice, justicia por nuestra propia mano, pues no es lo correcto. ¿Por qué? Porque violencia genera más violencia, ¿no? Se debe de llegar a un acuerdo con el niño, ver qué es lo que está pasando detrás del acosador, porque igual, les vuelvo a repetir, pues el acosador, al realizar lo que es el bullying, él está viviendo algo dentro de su casa, que para él realizar bullying psicológico, social, físico o verbal, para él lo está liberando de esa frustración que él vive dentro de su casa. Y también lo que es una terapia, muchas veces la terapia ayuda a que tanto como el agresor y la víctima pues se vayan deslindando, se vayan quitando ese tipo de situaciones que les va a marcar su vida si no llevan lo que es acorde a una terapia. Entonces, pues es la explicación del tema, chicas. Es un tema realmente muy interesante porque les comento que en la actualidad pues se vive demasiado. Entonces, en la explicación les dejo la actividad en su plataforma. Cualquier duda estoy para servirles. Gracias.